Buenos días, iglesia. Buenos días, pueblo de Dios. Hoy vengo con un mensaje que va a sacudir tu vida. Hoy vengo con una palabra que muchos no quieren que escuches. Hoy vengo a hablarte sobre algo que ha mantenido esclavizada a la iglesia por generaciones. Y quiero que abras tu corazón, que abras tu mente, que abras tu Biblia, porque lo que vamos a ver hoy no es mi opinión. Es la palabra de Dios. Es la verdad que te hará libre. El título del mensaje de hoy es La mentira del diezmo, lo que jamás escuchaste en la iglesia, y sé que algunos ya están incómodos. Sé que algunos ya están pensando, Pastor, ¿cómo va a hablar así del diezmo? Pero quédate conmigo, porque si amas la verdad más de lo que amas tus tradiciones, este mensaje va a revolucionar tu vida espiritual. Quiero que me escuches bien. Yo no estoy en contra de dar. Yo no estoy en contra de la generosidad. Yo no estoy en contra de sostener la obra de Dios. Todo lo contrario, estoy a favor de que des más, no menos. Pero estoy en contra de la manipulación. Estoy en contra de la mentira. Estoy en contra de que te aten con cuerdas que Dios nunca puso sobre ti. Vamos a la palabra. Abran sus Biblias conmigo en Hebreos capítulo 7, porque todo el argumento del diezmo en la iglesia moderna se basa en este capítulo, y hoy vamos a estudiarlo, hoy vamos a escudriñar, hoy vamos a ver qué dice realmente la Escritura. Hebreos 7, 1 hasta 2 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que regresó de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien también dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Aquí está el texto favorito de muchos predicadores. Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Por lo tanto, dicen ellos, tú tienes que diezmar, pero espera un momento. Vamos a leer con cuidado. Vamos a estudiar con honestidad. ¿Qué fue lo que Abraham diezmó? ¿Diezmó de su salario? ¿Diezmó de su sueldo mensual? No. Abraham diezmó del botín de guerra. Abraham acababa de rescatar a su sobrino Lot. Había peleado contra 4 reyes. Había recuperado todos los bienes. Y de ese botón de guerra, una sola vez en su vida, le dio el 10% a Melquisedec. Una vez, una sola vez. No era un diezmo sistemático, no era una obligación mensual, fue un acto voluntario, una sola vez del botón de guerra. Y aquí viene lo interesante. Génesis 14:20 dice que Abraham le dio los diezmos de todo. ¿De todo qué? Del botín. Y luego, ¿qué hizo Abraham con el resto? Génesis 14:23 dice que Abraham le dijo al rey de Sodoma, ni un hilo, ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo. Abraham lo devolvió todo, se quedó sin nada. Dio el 10% a Melquisedec y el 90% lo devolvió, pero te predicaron que Abraham diezmó y por eso fue bendecido. Espera, Abraham ya era rico antes de diezmar. Génesis 13:2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham ya estaba bendecido. El diezmo no lo hizo rico, Dios lo hizo rico. Ahora escúchame bien. Jacob, el nieto de Abraham, hizo un voto en Génesis 28:22. Dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Ves eso? Un voto, una promesa personal. No era una ley, no era una obligación, era un compromiso voluntario que Jacob hizo con Dios. Y fíjate en la condición, si Dios hace esto por mí, entonces yo haré esto por él. Era condicional, era voluntario. Pero me vas a decir, pastor, ¿y qué de la ley de Moisés? ¿No dice la Biblia que hay que diezmar? Sí, sí dice, y vamos a ir allí ahora mismo, porque es ahí donde la cosa se pone seria. Es ahí donde vas a ver la verdad que te han ocultado. Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Fíjate, el diezmo era del producto de la tierra,
era agrícola, era del fruto, era de las cosechas, no era dinero. En toda la ley de Moisés el diezmo nunca fue dinero. Pero pastor, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo, porque el dinero existía en los tiempos de Moisés, las monedas existían, el comercio existía, pero Dios específicamente dijo que el diezmo era del producto de la tierra. ¿Por qué? Porque el diezmo era para alimentar a los levitas, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Era un sistema de bienestar social, era redistribución de alimentos. Y aquí está lo que nunca te han dicho. En la ley de Moisés había 3 diezmos diferentes. 3, ninguno, 3. El primer diezmo iba a los levitas. Números 18, 21 dice: He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por herencia, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El segundo diezmo era para las fiestas. Deuteronomio 14, 22 hasta 23 dice: Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Leíste eso? Este diezmo era para que tú lo comieras. Tú ibas a Jerusalén, llevabas tu diezmo, y tú mismo te lo comías en una fiesta delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tu pastor te dijo que te comieras tu diezmo? Y el tercer diezmo cada 3 años era para los pobres. Deuteronomio 14, 28 hasta 29 dice: Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Entonces, si tú quieres vivir bajo la ley del diezmo, no es el 10%, es el 23% cada año. 10% para los levitas, 10% para las fiestas que tú mismo tienes y 3.3% cada año para los pobres. ¿Estás dispuesto a dar el 23%? Porque eso es lo que la ley exigía. Pero pastor, nosotros estamos bajo el nuevo pacto, nosotros estamos bajo la gracia. Exacto, aleluya, por fin lo entendiste. Estamos bajo la gracia. Y si estamos bajo la gracia, ¿por qué te están imponiendo una ley del Antiguo Testamento? Escúchame bien, el libro de Hebreos lo dice claramente. Hebreos 7:12 dice: cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Oíste eso? Cambio de ley. Ya no hay sacerdocio levítico, ahora hay un sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es Cristo. Por lo tanto, hay un cambio de ley. Hebreos 7:18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué es abrogar? Es cancelar, es anular, es dejar sin efecto. El mandamiento del diezmo quedó abrogado, fue cancelado, ya no tiene vigencia en el nuevo pacto. Pero me vas a decir: pastor, ¿entonces no tengo que dar nada? No, hermano, no, hermana. Tienes que dar, pero no bajo ley, bajo gracia, no por obligación, por amor. No el 10%. Lo que Dios ponga en tu corazón. Vamos a 2 Corintios 9, 6 hasta 7. Pablo, el apóstol de la gracia, escribiendo a la iglesia, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Leíste eso? Como propuesto en su corazón, no como le impuso al pastor, no como le exigió la iglesia, no el 10% obligatorio como tú propusiste en tu corazón. Esa es la gracia, esa es la libertad, esa es la voluntad de Dios. No con tristeza ni por necesidad,
Si tú estás dando con tristeza, si estás dando por obligación, si estás dando por miedo, si estás dando porque te dijeron que vas a ser maldito, si no estás, lo haces. Ese no es el dar de Dios. Dios ama al dador alegre, no al dador obligado. Ahora quiero que pienses conmigo. ¿Cuántas veces has escuchado Malaquías 3, 8 hasta 10 desde el púlpito? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. Ese es el texto favorito. Ese es el que te predican una y otra vez. Pero déjame hacerte unas preguntas. Primero, ¿a quién le está hablando Dios en Malaquías? Fíjate en el versículo 6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Le está hablando a Israel, le está hablando a los judíos bajo el pacto antiguo, no le está hablando a la iglesia, no le estás hablando a ti. Segundo, ¿qué es el alfolí? Es el almacén del templo donde se guardaba el grano. El diezmo no iba a la cuenta bancaria del pastor, iba al almacén para alimentar a los que servían en el templo. Y hay alimento en mi casa, alimento, comida, sin dinero, comida. Tercero, y esto es lo más importante, si tú vas a usar Malaquías 3 para exigir el diezmo, entonces tienes que usar toda la ley, tienes que guardar todo el pacto, tienes que ofrecer sacrificios de animales, tienes que guardar el sábado, tienes que circuncidarte, tienes que cumplir las 613 leyes del Antiguo Testamento. Porque Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No puedes tomar un pedacito de la ley que te conviene y dejar el resto o bajo toda la ley o bajo toda la gracia. Gálatas 5:3 dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si te pones bajo la ley del diezmo, estás obligado a guardar toda la ley. Y aquí viene lo fuerte. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Oíste eso? Si estás bajo la ley, estás bajo maldición. No por no diezmar, estás bajo maldición por estar bajo la ley. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que está colgado en un madero. Gloria a Dios. Cristo te redimió de la maldición, Cristo te libró de la ley, Cristo te dio libertad. Y ahora me vas a decir, pastor, entonces ¿cuánto debo dar? Y yo te digo, lo que Dios te diga. Puede ser más del 10%, puede ser menos, puede ser el 20%, puede ser el 5%, puede ser el 50%, lo que Dios ponga en tu corazón, porque bajo la gracia algunos dan más que bajo la ley. Mira a la viuda pobre en Marcos 12, 42 hasta 44. Ella dio 2 blancas, que era todo lo que tenía. No dio el 10%, dio el 100%, y Jesús la alabó. No la regañó por no calcular su diezmo correctamente. La alabó por su generosidad, por su fe, por su sacrificio. Mira a Zaqueo en Lucas 19:8. Cuando conoció a Jesús dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces más. La mitad, el 50%, no el 10%. Y Jesús no le dijo, no, Zaqueo, el mandamiento es el 10%. Le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Mira la iglesia primitiva en Hechos 2:44 hasta 45. Todos los que habían creído estaban juntos
y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Ves algún diezmo ahí? No. ¿Ves generosidad radical? ¿Ves amor? ¿Ves comunidad? ¿Ves gente dando no por ley, sino por amor? En Hechos 4, 34 hasta 35 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. No había necesitados. ¿Por qué? No porque diezmaran, porque daban con generosidad. Ahora, déjame hablarte de la manipulación que se usa en muchas iglesias. Te dicen: si no diezmas, estás maldito. Te dicen: si no diezmas, Dios no te va a bendecir. Te dicen: si no diezmas, le estás robando a Dios. Y te meten miedo, te meten culpa, te meten condenación. Pero escúchame bien, Romanos 8, 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Si estás en Cristo, no hay maldición sobre ti. Si estás en Cristo, no hay condenación. Si estás en Cristo, estás bendito. Te dicen: no traer el diezmo es robarle a Dios. Pero déjame preguntarte, ¿cómo vas a robarle a Dios algo que Él nunca te pidió? Dios nunca le pidió a la iglesia que diezmara. El diezmo era para Israel bajo la ley en el antiguo pacto. Si Dios no te lo pidió, no se lo puedes robar. Te dicen: si no diezmas, el devorador va a venir sobre tu vida. Eso también viene de Malaquías 3:11, que dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Pero ese devorador era literal, era la langosta que se comía las cosechas en Israel. No es un demonio que viene a atacarte porque no diezmaste. Y además, ¿sabes quién es tu protector? No es tu diezmo, es Jesús. 1 Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. El que te guarda es Cristo, no tu diezmo. Te dicen: Dios va a abrir las ventanas de los cielos si diezmas. Y convierte el evangelio en un negocio, convierte la fe en una transacción. Tú le das a Dios y Dios te devuelve multiplicado, como si Dios fuera una máquina expendedora. Echas la moneda y sale la bendición. Pero escúchame, Dios no es un genio de la lámpara, Dios no es un banco, Dios no negocia contigo. Dios te ama, Dios te bendiga, Dios provee para ti, no porque le des, sino porque Él es bueno, no porque le pagues, sino porque Él es tu Padre. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dios da porque es tu Padre, no porque las diezmas, porque te ama. Ahora bien, y escúchame con cuidado, yo creo en dar, yo creo en la generosidad, yo creo en sostener la obra de Dios, pero no bajo manipulación, no bajo amenazas, sin bajo ley, bajo amor, bajo gracia, bajo libertad. 1 Corintios 16, 1 hasta 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, hizod vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fíjate, según haya prosperado, no el 10% fijo, según tu prosperidad. Si ganaste mucho, da mucho. Si ganaste poco, da poco, pero da. Pablo nunca enseñó el diezmo, nunca. Lee todo el Nuevo Testamento, lee todas las cartas de Pablo, nunca, ni una sola vez, Pablo mencionó el diezmo como un mandamiento para la iglesia, nunca. En 1 Timoteo 5, 17 hasta 18 dice:
Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Los pastores deben ser sostenidos, los que trabajan en la obra deben recibir salario. Pero eso no significa que tú estés obligado a dar el 10%. En 1 Corintios 9, 13 hasta 14 Pablo dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participante? Así también ordenó al Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Los ministros deben vivir del Evangelio, pero no por cobrar diezmos, por ofrendas voluntarias. Versículo 11 dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Es un principio de reciprocidad. Si alguien te bendice espiritualmente, tú te bendices materialmente, pero es voluntario, es por amor, no es un 10% obligatorio. Y mira lo que Pablo dice en los versículos 15 hasta 18: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo dice: yo tengo derecho a recibir sostén, pero no voy a abusar de ese derecho, voy a predicar gratuitamente. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a un pastor decir eso? Ahora, quiero hablarte de los frutos de esta doctrina del diezmo obligatorio. Quiero que veas lo que ha hecho en la iglesia. Ha creado pastores millonarios mientras sus congregaciones viven en pobreza. Ha creado culpa y condenación en los corazones de los creyentes. Ha alejado a la gente de Dios porque piensan que Dios solo quiere su dinero. Ha convertido el púlpito en un negocio. Jesús dijo en Mateo 21, 13: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué estaban haciendo? Estaban comiendo en el templo, estaban haciendo negocios con las cosas de Dios, y Jesús se enojó. Jesús volcó las mesas, Jesús los echó fuera. En Mateo 23, 25 Jesús les dijo a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Limpiaban lo de afuera, pero por dentro eran ladrones. ¿No es eso lo que vemos hoy? Iglesias hermosas, programas perfectos, pero por dentro codicia. En el versículo 23 Jesús dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjate, Jesús no estaba en contra del diezmo en ese contexto, porque estaban bajo la ley, pero les dijo: están tan preocupados por diezmar hasta las hierbas que se olvidaron de la justicia, la misericordia y la fe. Están tan obsesionados con el dinero que olvidaron lo importante. Y eso es lo que pasa hoy. Iglesias obsesionadas con el diezmo, pero no hay justicia, no hay misericordia, no hay fe, solo hay exigencia, control de heno en solitario, solo hay manipulación. 1 Timoteo 6:5 habla de hombres que toman la piedad como fuente de ganancia, usa la fe para ganar dinero, convierte la iglesia en un negocio. Y el versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es raíz de todos los males,
Y cuando un pastor está más preocupado por tu diezmo que por tu alma, algo está mal. Cuando un pastor predica más sobre dinero que sobre Jesús, algo está mal. Cuando una iglesia mide tu espiritualidad por cuántos días, algo está mal. Pedro dice en Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Van a hacer negocios contigo, van a mercadearte, van a venderte promesas falsas, y todo por avaricia. Ahora, ¿qué es lo que Dios realmente quiere? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? No es tu dinero, es tu corazón. Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dame tu corazón, no tu billetera, tu corazón. Dios quiere que le adore, Dios quiere que le obedezcas, Dios quiere que le ames. Y cuando tú amas a Dios, das, no porque te obligas, porque quieres, no el 10%, lo que sea necesario, no con tristeza, con alegría. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios no quiere el 10% de tu dinero, quiere el 100% de tu vida, quiere todo tu ser, quiere tu cuerpo, quiere tu mente, quiere tu corazón, quiere tu tiempo, quiere tu adoración. Y cuando le das todo a Dios, el dinero es lo de menos. Cuando Dios tiene tu corazón, tu billetera le sigue. Cuando Dios es tu prioridad, todo lo demás encuentra su lugar. Lucas 12:34 dice: porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si tu tesoro es el dinero, ahí está tu corazón. Si tu tesoro es Dios, ahí está tu corazón. Y si tu corazón está en Dios, vas a dar, pero no por ley, por amor. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca primero el reino, no hay dinero, no la prosperidad, no las bendiciones materiales. Busca el reino y todo lo demás vendrá. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a suplir, no porque diezmes, porque Él es tu Padre, porque Él te ama, porque Él prometió cuidarte. Y escucha esto, escúchame bien: la bendición de Dios no depende de tu diezmo, la bendición de Dios depende de Dios. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya estás bendito en Cristo, no por lo que das, por lo que Cristo hizo. Gálatas 3:14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcancese a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La bendición de Abraham es tuya, no porque diezmes como Abraham, porque estás en Cristo por la fe. Deuteronomio 28 enumera las bendiciones del pacto antiguo y al final dice: si obedeces serás bendito, si desobedeces serás maldito. Pero ese era el pacto viejo, ese era el pacto de la ley. En el nuevo pacto, en Cristo, ya no hay maldición. Gálatas 3:13 ya lo dijo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya no estás bajo maldición, estás bajo bendición en Cristo. Ahora, ¿significa esto que no tienes que dar? No, significa que das diferentes, lo mejor, das más, porque das por amor, no por ley. Das con gozo, no con tristeza. Das generosamente, no tacañamente. 2 Corintios 8:2-5 habla de las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas,
y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Oíste eso? Estaban en prueba, estaban en tribulación, estaban en pobreza profunda, pero dieron, no porque tenían mucho, porque amaban mucho, dieron más allá de sus fuerzas, nadie los obligó. Ellos pidieron el privilegio de dar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en tu iglesia pidió el privilegio de dar? Porque cuando das bajo gracia es un privilegio, no hay carga. Y fíjate en lo que dice: asimismo se dieron primeramente al Señor, primero se dieron a sí mismos. No hay dinero, ellos mismos, y luego vino el dinero. Cuando tú te das a Dios, todo lo demás fluye. Cuando tú te entregas completamente, la generosidad es natural. Ahora quiero hablarte de algo práctico. ¿Cómo debería dar entonces si no es el 10% obligatorio? ¿Qué hago? Te voy a dar principios bíblicos para el dar bajo la gracia. Primero, da con propósito en tu corazón. 2 Corintios 9, 7 ya lo vimos. Cada uno dé como propuesto en su corazón. Ora, pregúntale a Dios: Señor, ¿cuánto quiere que dé? Y Él te va a hablar. El Espíritu Santo te va a guiar. Puede ser 100 pesos, puede ser 1000, puede ser 10,000. Escucha a Dios. Segundo, da con alegría, no con tristeza ni por necesidad. Si vas a dar con mala cara, mejor no des, porque Dios ama al dador alegre. Si no puedes dar con gozo, examina tu corazón. ¿Por qué no hay gozo? Es porque estás bajo presión, es porque te están manipulando. Libérate de eso y cuando des, hazlo con una sonrisa. Tercero, da según tu prosperidad. 1 Corintios 16, 2. Si Dios te bendijo mucho este mes, da mucho. Si fue un mes difícil, da lo que puedas. Dios no te va a juzgar por lo que no tienes. 2 Corintios 8:12 dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios mira tu corazón, no tu cuenta bancaria. Cuarto, da con generosidad. 2 Corintios 9, 6. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No hay mares tacaño, mezquino sin mares. Sé generoso, porque generoso es Dios contigo, y cuando siembras generosidad, cosechas generosidad. Quinto, da a los necesitados. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando das al pobre, le estás prestando a Dios, y Dios paga sus deudas. No des solo a la iglesia, da a los necesitados, da a las viudas, da a los huérfanos, da al que tiene hambre. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. No diez cuanto más. ¿Cómo cuidas de los necesitados? Mateo 25, 35 hasta 40. Jesús habla del juicio final y dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Cuando das al necesitado, le das a Cristo. Eso es lo que le importa a Dios. No que lleves tu sobre del diezmo puntualmente cada domingo, que cuides de los que sufren. Sexto, da en secreto. Mateo 6:2 hasta 4. Cuando pues des limosna,
No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No des para que te vean, no des para que te aplaudan, no des para que te pongan en la pantalla gigante como el diezmador del mes. Da en secreto, y Dios que ve en secreto te recompensará. Séptimo, da a los que te ministran. Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si un pastor te bendice, bendícelo. Si un ministerio te edifica, apóyalo. Si un maestro te enseña, ayúdalo. Hay reciprocidad en el reino, pero aquí está la diferencia. No es obligatorio, no es un porcentaje fijo, es Dios según te guía, es según tu corazón, es según tu capacidad. Ahora déjame decirte algo que quizás te va a sorprender. Bajo la gracia puedes dar más que el 10%. La gracia no te pone un techo. La ley te decía, da el 10. La gracia te dice, da lo que Dios te diga, y puede ser más. Los primeros cristianos en Hechos vendían todo, no el 10% a hacer, pero era voluntario. Nadie los obligaba. Hechos 5 cuenta la historia de Ananías y Zafira. Ellos vendieron una propiedad, dijeron que daban todo, pero se quedaron con parte, y murió. No porque no diezmaron, porque mintieron. Pedro les dijo en Hechos 5:4, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La propiedad era suya, el dinero era suyo, podrían quedarse con todo, pero mintieron, y eso fue lo que los mataron. Dios no te va a matar si no diezmas. Dios te va a juzgar si mientes, si eres hipócrita, si dices una cosa y haces otra. Sé honesto, sé transparente, sé genuino. Ahora, ¿qué haces si has estado viviendo bajo condenación por no diezmar? ¿Qué haces si tienes sentido culpa, miedo, vergüenza? Te liberas hoy, ahora mismo. Cristo te libertó. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo de la ley es esclavitud. Cristo te libertó. No vuelvas atrás, no dejes que te esclavicen otra vez. Eres libre en Cristo, libre para dar, libre para amar, libre para servir, pero libre. Colosenses 2:16-17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie te juzgue, ni por comida, ni por bebida, ni por días, ni por diezmos. Que nadie te juzgue. Estás libre. Y si alguien te juzga, si alguien te condena, si alguien te dice que estás maldito porque no diezmas, dile: Cristo me redimió de la maldición de la ley. Estoy bendito en Cristo y no voy a dejar que nadie me ponga un yugo que Cristo ya quitó. Ahora, ¿qué haces con tu pastor? ¿Qué haces con tu iglesia? Si están predicando el diezmo obligatorio, habla con ellos. Con amor, con respeto, pero con verdad. Muéstrale las escrituras, enséñale lo que hemos visto hoy y ora para que Dios les abra los ojos. Pero si no quieren escuchar, si insisten en manipularte, si te ponen bajo condenación, puede ser tiempo de buscar una iglesia donde se predique la gracia, porque no puedes crecer espiritualmente en un lugar donde te mantienes bajo ley. No puedes madurar en un ambiente de manipulación. Busca una iglesia donde se predique a Cristo, donde se exalte la gracia, donde se enseñe la palabra con honestidad, donde se ame a la gente más que al dinero, donde se valore tu alma más que tu billetera.
Y cuando encuentres esa iglesia, cuando estés en un lugar sano, ahí sí, da generosamente, da con alegría, da con amor, porque el problema no es dar, el problema es la manipulación. Quiero que entiendas algo más. El propósito de este mensaje no es que dejes de dar, es que des correctamente, es que des por las razones correctas, es que des con la motivación correcta. Dios ama al dador alegre y quiere que tú seas ese dador alegre. Lucas 6:38 dice, Papá, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en tu regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Papá, da generosamente, da abundantemente, y Dios te devolverá. No porque sea una fórmula mágica, porque así funciona el reino. Siembras, cosechas, das, recibes, bendices, eres bendito, pero no des para recibir. No des como una inversión. No te conviertas a Dios en un banco. Da porque amas, da porque quieres, da porque Dios te amó primero, da porque todo lo que tienes es de Él, da porque es un privilegio, da porque es un gozo, da porque eres libre para hacerlo. Proverbios 11:24 hasta 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La generosidad trae prosperidad, pero prosperidad no es solo dinero, es paz, es gozo, es satisfacción, es saber que estás en la voluntad de Dios. Proverbios 22:9 dice, el ojo generoso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Ser generoso es una bendición, no hay carga, no hay obligación, una bendición. Ahora quiero que pienses en esto. Si gastamos tanto tiempo hablando de dinero en la iglesia, ¿por qué no hablamos más de lo que realmente importa? ¿Por qué no hablamos más de santidad? ¿Por qué no hablamos más de amor? ¿Por qué no hablamos más de evangelismo? ¿Por qué no hablamos más de oración? Jesús habló más del dinero que de muchas otras cosas, pero no para pedírtelo, para anunciar el peligro de amarlo. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El dinero puede ser un ídolo, el dinero puede ser tu Dios. Y Jesús dice, no puedes servir a Dios y al dinero, tienes que escoger. Y si eliges a Dios, el dinero encuentra su lugar. Si recoges el dinero, Dios queda fuera. 1 Timoteo 6:17 hasta 19 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. No pongas tu esperanza en el dinero, pon tu esperanza en Dios. Sé rico en buenas obras, sé dadivoso, sé generoso, atesora tesoros en el cielo, porque ahí ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6:19 hasta 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En el banco? ¿En tus propiedades? ¿En tu negocio? ¿O en el cielo? ¿Dónde estás invirtiendo? ¿En lo temporal o en lo eterno? Porque donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Quiero terminar con esto. La verdad te hará libre. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy conociste la verdad sobre el diezmo, y esa verdad te hace libre.
libre de la culpa, libre de la condenación, libre de la manipulación, libre para dar como Dios te guía. No tengas miedo. Dios no está enojado contigo porque no diezmaste. Dios te ama, Dios te bendiga, Dios cuida de ti, no porque das, porque eres su hijo, porque eres su hija, porque Él es tu Padre. Y cuando entiendes eso, cuando entiendes el amor de Dios, cuando entiendes su gracia, entonces sí quieres dar, no por obligación, por amor, no el 10%, lo que sea necesario, no con tristeza, con gozo desbordante. Ese es el dar del nuevo pacto, ese es el dar de la gracia, ese es el dar que agrada a Dios, no el que nace de la ley, el que nace del amor. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La única deuda que tienes es la deuda del amor. Ama a Dios, ama a tu prójimo, y del amor fluye todo lo demás. La generosidad, el servicio, el sacrificio. 1 Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios te amó primero, Dios te dio primero, Dios se sacrificó primero, y ahora tú respondes. No con el 10% obligatorio, con tu vida entera, con tu corazón completo, con tu amor total. Esa es la respuesta a la gracia de Dios. No hay porcentaje, una vida. No hay cheque mensual, una entrega total. No daré para recibir. Dar porque ya recibiste, porque Dios te dio a su Hijo, porque Dios te dio salvación, porque Dios te dio vida eterna. ¿Qué vas a darle tú? 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo se hizo pobre para enriquecerte, no solo con dinero, con salvación, con perdón, con vida, con amor, con paz, con gozo, con esperanza, con todo. ¿Qué le vas a dar tú a cambio? No el 10%. Hacer tu vida, tu corazón, tu tiempo, tu talento, tu dinero también, pero no por ley, por amor, porque Él te amó primero. Iglesia, quiero que este mensaje cambie tu vida. Quiero que entiendas la gracia de Dios. Quiero que entiendas la libertad que tienes en Cristo. Quiero que te liberes de la culpa, del miedo, de la condenación. Pero también quiero que seas más generoso que nunca. Nada menos, más, porque cuando entiendes la gracia, no das menos, das más. Cuando entiendes el amor de Dios, no te vuelves tacaño, te vuelves generoso. Cuando entiendas que todo es de Él, no te aferras, sueltas. Así que hoy toma la decisión. Decide vivir bajo gracia. Decide dar por amor. Decide ser generoso. Decide bendecir. Decide sembrar. No porque tienes que hacerlo, porque quieres hacerlo, porque es un privilegio, porque es un gozo, porque eres libre. Y si has estado dando bajo presión, bajo miedo, bajo manipulación, hoy dile a Dios: Padre, perdóname por dar con mala actitud, perdóname por dar por obligación, perdóname por no entender tu gracia. Hoy me comprometo a dar diferente, a dar con amor, a dar con gozo, a dar como tú me guías, no un porcentaje fijo, lo que tú pongas en mi corazón. Y si has sido tacaño, si has sido mezquino, si no has dado nada porque no querías dar bajo ley, también arrepiéntete, porque la gracia no te hace tacaño, te hace generoso, no te hace cerrar la mano, te hace abrirla, no te hace retener, te hace dar. Dios no quiere tu dinero, quiere tu corazón. Pero cuando te entrega tu corazón, tu dinero le sigue. Cuando Dios es tu prioridad, todo lo demás encuentra su lugar. Cuando Dios es tu Señor, tu billetera también se rinde. Así que inclinamos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y hablemos con Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por la verdad, gracias por la gracia, gracias porque en Cristo ya no estamos bajo ley, sino bajo gracia.
Gracias porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gracias porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Padre, perdónanos si hemos manipulado a tu pueblo con el tema del dinero. Perdónanos si hemos puesto cargas que tú no pusiste. Perdónanos si hemos hecho de tu casa una cueva de ladrones. Limpianos, Señor. Purifícanos. Ayúdanos a predicar la gracia pura, sin mezcla, sin ataduras. Y Padre, perdónanos si hemos sido tacaños, si hemos sido mezquinos, si no hemos dado cuando debíamos dar, si hemos cerrado la mano cuando debíamos abrirla. Enséñanos a ser generosos. Enséñanos a dar con alegría. Enséñanos a sembrar abundantemente. Señor, que tu iglesia sea libre, libre de la manipulación, libre de la culpa, libre de la condenación, pero también libre para dar, libre para amar, libre para servir, libre para bendecir. Llena nuestros corazones de tu amor y de ese amor que fluya la generosidad, que fluya el servicio, que fluya el sacrificio. No porque tengamos que hacerlo, porque queremos hacerlo, porque es un privilegio servir al Dios vivo. En el nombre de Jesús oro. Amén. Pero espera un momento. Antes de que te vayas, quiero que entiendas algo más. Porque sé que algunos de ustedes están pensando, pastor, si esto es verdad, ¿por qué nadie me lo había dicho antes? ¿Por qué todos los pastores predican el diezmo? Y esa es una pregunta válida, una pregunta importante, una pregunta que merece una respuesta. La razón es simple: tradición. Hemos heredado una tradición que viene de siglos atrás y muchos pastores predican lo que les enseñaron sin cuestionar, sin investigar, sin escudriñar las escrituras. Predica lo que escucharon, repitan lo que aprendieron y la mentira se perpetúa de generación en generación. Pero también hay otra razón y esto es más dura. Hay pastores que saben la verdad pero la ocultan. ¿Por qué? Por el dinero. Porque si la gente supiera que no está obligada a diezmar, muchos dejarían de dar, y los ingresos de la iglesia bajarían, y los salarios se reducirían, y los edificios no se podrían construir, y los proyectos se detendrían. Entonces prefieres mantener a la gente en ignorancia. Prefiera usar Malaquías 3 como un martillo. Prefiere metro miedo, metro culpa, metro condenación, porque así la gente sigue dando y el negocio sigue funcionando. Pero déjame decirte algo, si tu iglesia solo puede sobrevivir con mentiras, mejor que cierre. Si tu pastor solo puede sostenerse con manipulación, mejor que renuncie. Si el evangelio que predicas necesita del miedo para funcionar, no es el evangelio de Cristo. El verdadero evangelio liberta, el verdadero evangelio sana, el verdadero evangelio transforma. Y cuando predica el verdadero evangelio, cuando predica la gracia pura de Dios, la gente da, no porque tiene que dar, porque quiere dar. No por miedo a la maldición, por amor al Salvador. Yo he visto iglesias que no predican el diezmo obligatorio y son las iglesias más generosas que he conocido. ¿Por qué? Porque la gente da desde el corazón, porque la gente ha sido tocada por la gracia, porque la gente entiende el amor de Dios y ese amor produce generosidad radical. Pero cuando tú obligas, cuando tú manipulas, cuando tú amenazas, produce resentimiento, produce dar mecánico, produce gente que da solo para cumplir y eso no le agrada a Dios. Dios no quiere tu dinero si tu corazón no está en Él. Ahora, hay algo más que necesito decirte. Hay pastores que van a llamarme aquí por este mensaje. Hay líderes que van a decir que estoy en contra de la obra de Dios. Hay predicadores que van a atacarme porque estoy tocando su fuente de ingresos. Y está bien que lo hagan, porque yo no vine aquí a complacer a los hombres, vine a predicar la verdad. Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No busques tu aplauso, busco la aprobación de Dios. No busques tu dinero, busca tu libertad. No hay popularidad de busco la verdad. Y la verdad es esta,
El diezmo no es para la iglesia del nuevo pacto, punto. Eso no significa que no debes dar, significa que debes dar mejor, más, con más libertad, con más gozo, con más generosidad, pero sin ataduras, sin culpa, sin condenación. Déjame darte un ejemplo práctico. Imagina que tienes dos hijos. A uno le dice, tienes que darme el 10% de todo lo que ganes o estarás maldito. Y al otro le dices, hijo, yo te amo, yo proveo para ti, yo cuido de ti, y si algún día quieres bendecirme, hazlo libremente, con amor, como salga de tu corazón. ¿Cuál de los dos hijos crees que va a dar con más alegría? ¿Cuál de los dos va a dar de verdad? El segundo, siempre el segundo. Dios es el segundo padre. Dios no te pone porcentajes. Dios te da libertad. Dios te ama. Dios provee para ti. Y te dice, hijo, hija, si quieres bendecir mi obra, hazlo con libertad, con gozo, con amor. Y cuando tú entiendes eso, das más que el 10%. Das todo lo que sea necesario. Ahora quiero hablar de algo que muchos temen. Pastor, si yo no diezmo, ¿voy a perder mis bendiciones? No, 1000 veces no. Tus bendiciones no dependen de tu diezmo, dependiente de Cristo. Efesios 1:3 ya lo dijimos. Estás bendito con toda bendición espiritual en Cristo, no por lo que das, por lo que Cristo hizo. Pero pastor, he visto testimonios de gente que empezó a diezmar y le fue bien. Sí, y yo también. Pero déjame preguntarte, ¿le fue bien por el diezmo o porque empezó a honrar a Dios? ¿Fue el 10% lo que lo bendijo o fue su obediencia, su fe, su compromiso con Dios? Muchas veces cuando alguien decide diezmar, está tomando una decisión espiritual más profunda. Está diciendo, Dios, tú eres primero. Está poniendo a Dios en el centro. Está confiando en Dios para su provisión. Y Dios responde a esa fe, ningún porcentaje, a la fe, sin dinero, al corazón. Así que si tú quieres dar el 10% como un acto de fe, hazlo, pero no porque es obligatorio, porque quieres hacerlo, y no juzgues al que da el 5%, y no menosprecies al que da el 20%, porque cada uno da como propuesto en su corazón. Quiero que entiendas el poder de la libertad. Cuando tú liberas a la gente, cuando quitas la ley, cuando predicas la gracia, algo sobrenatural sucede. La gente se enamora de Dios. Y cuando te enamoras de Dios, quieres darle todo, no el 10%, mira a María de Betania. Juan 12:3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Una libra de perfume carísimo, el salario de un año, y lo derramó sobre Jesús. ¿Por qué? No porque tenía que hacerlo, porque lo amaba. Ese es el dar de la gracia. Dar extravagantemente, dar generosamente, dar sacrificialmente, no porque es tu obligación, porque amas al que te salvó. Y cuando tú amas así, no calcula. No dices, ¿cuál es el mínimo que tengo que dar? Dices, ¿cuál es el máximo que puedo dar? Sin preguntas, ¿cuánto me queda? Preguntas, ¿cuánto puedo sembrar? Porque cuando amas, no piensas en ti, piensas en el otro, piensas en Dios, piensas en su reino, piensas en su obra. Ahora bien, hay algo importante que quiero aclarar. No estoy diciendo que no se deben sostener los ministerios. No estoy diciendo que los pastores no deben recibir salario. No estoy diciendo que la iglesia no necesita recursos. Todo lo contrario. Los ministerios necesitan ser sostenidos. Los pastores merecen salario justo. La iglesia necesita recursos para funcionar. Pero ese sostén no viene del diezmo obligatorio. Vienen ofrendas voluntarias. Viene de generosidad motivada por amor. Viene de gente que da porque quiere, no porque está obligada. Y te sorprenderías de cuánto más se recoge cuando la gente da con libertad que cuando das por obligación. 1 Corintios 9:11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual,
¿Es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material? Es un principio justo. Si alguien te bendice espiritualmente, bendícelo materialmente. Si un pastor te enseña, sóstenlo. Si una iglesia te edifica, apóyala, pero con libertad, no hay con ley. Filipenses 4, 15 hasta 18 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo recibió sostén, Pablo recibió ofrendas, pero fíjate, no demandaba el diezmo, recibía lo que la gente daba voluntariamente, y lo llamaba olor fragante, sacrificio aceptato, agradable a Dios, porque era dado con amor, porque era dado con libertad. Esa es la forma correcta. No exigir, recibir, no exigir, agradecer sin manipular, confiar en que Dios proveerá a través de su pueblo. Y aquí está la belleza de la gracia. Cuando tú confías en Dios para la provisión, Él provee. Cuando dejas de manipular, Dios mueve corazones. Cuando predicas la verdad te sostiene, porque Dios cuida de sus siervos. Dios sostiene su obra. Dios provee para su iglesia. No necesitas tus tácticas de miedo, no necesitas tus amenazas de maldición, no necesita tu manipulación. Así que si eres pastor y estás escuchando esto, déjame retarte. Deja de predicar el diezmo obligatorio. Empieza a predicar la gracia. Confía en que Dios proveerá. Libera tu congregación y verás cómo Dios te sorprende. Verás cómo la gente da más, no menos. Verás cómo la generosidad explota cuando quitas la ley. Y si eres un creyente sentado en la congregación, déjame retarte también. No uses esta enseñanza como excusa para no dar. Úsala como motivación para dar más. Da con libertad, da con gozo, da con generosidad. Da como nunca antes has dado, porque ahora no das por ley, das por amor. Iglesia, el reino de Dios no se va a detener porque la gente deja de diezmar. El reino de Dios va a explotar cuando la gente comienza a dar bajo gracia. Cuando la gente da motivada por amor, no hay límites. Cuando la gente da en libertad, no hay escasez. Cuando la gente da con gozo, Dios multiplica. Y ese es mi deseo para ti, que des más que nunca, que seas más generoso que nunca, que bendigas más que nunca, pero que lo hagas libre, libre de culpa, libre de condenación, libre de manipulación, libre en Cristo. Porque para esto te llamaste Cristo. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Libertad, no para pecar, para servir, no para ser egoísta, para ser generoso, sin retención, para dar. Esa es la libertad de Cristo. Libertad para amar, libertad para servir, libertad para dar. Y en esa libertad glorifica a Dios más que en cualquier diezmo obligatorio. Iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, ahora y siempre. Vayan en paz, vivan en libertad y den con generosidad. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios alce sobre ustedes su rostro y pongan en ustedes paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Benditos sean. Amén y amén.